Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al penúltimo programa del año de Según el Cristal de este ciclo 2016. Vamos a estar compartiendo diversos temas, como es costumbre, durante los próximos 60 minutos. Estamos en vivo hasta las 23 y hoy un programa con todas invitadas mujeres. Vamos a tratar con ellas diferentes cuestiones. La primera tiene que ver con la visita nuevamente a nuestro programa de la concejal del PRO, Virginia Cornejo, quien nos viene a ofrecernos su análisis acerca de lo que es el primer año de gobierno de Mauricio Macri y del trabajo también que se ha desarrollado en el Consejo Deliberante Capitalino con sesiones intensas, interesantes, en un año en donde se suponía iba a ser más tranquilo, por lo que no es electoral, pero que ha arrojado distintos temas de discusión dentro del recinto. Vamos a estar hablando también con la ex senadora nacional, Sonia Margarita Escudero, acerca también de su visión sobre cómo ve el país y la provincia en un año bastante agitado, si se quiere, en donde hay un reagrupamiento de fuerzas luego de la victoria de Mauricio Macri en diciembre del año pasado, tras la asunción, también cumpliéndose, claro, un año de su gobierno, para conocer también cuál es su postura y acerca de su futuro político también para el próximo año, que se viene muy interesante en este sentido. Y finalmente estaremos hablando con Lucía Doljanín, quien pertenece a la Fundación Manos, que viene desarrollando un trabajo silencioso pero muy intenso en la zona sudeste de nuestra ciudad, una zona complicada, sobre todo con los chicos, con el inicio tan temprano en las adicciones, la delincuencia, la pobreza y esta luz de esperanza que abre esta fundación, sacándolos adelante, ayudándolos a estudiar, a divertirse, a entretenerse y a tener un futuro mucho más claro. Así que los invitamos a quedarse con nosotros hasta la hora 23. Estamos en vivo y en directo y vamos a recibir a nuestra primera invitada, la concejal Virginia Cornejo. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto tenerte de vuelta por el programa, ¿eh? Sí, para mí también es un gusto compartir tu programa, Agustín. Bueno, muchas gracias. Bueno, termina agitado el año, de alguna manera también como lo empezó políticamente hablando. Vamos a ir de lo nacional a lo provincial y a lo municipal, si te parece bien, para que nos ofrezcas, desde el punto de vista de una persona que viene trabajando desde primero el Partido Renovador, Partido Propuesta Salteña, aliados también ahora con el PRO en esta coalición de gobierno, y que, ha sido un año difícil, pero que entiendo yo políticamente, con muchos desaciertos, ha sabido sobrellevar el macrismo, los vaticinios que daban desde sectores de la oposición de que iba a ser un año en donde no iba probablemente a pasar los 6 meses Mauricio Macri, y lo termina, muñequeando de alguna forma algunos acuerdos políticos que le han permitido tener un año con una gobernabilidad, si se quiere, ¿no?, tranquila desde este punto de vista. Sí, por ahí uno siente quejas de que no se cumplieron las promesas electorales, de que en esto como que se falló. Y la verdad que cuando uno hace un análisis profundo y serio de la situación que vive nuestro país, uno dice, realmente ha sido un año muy complicado, pero a su vez, como también lo has expresado, se pudo ir saliendo de estas situaciones difíciles que hubo que afrontar y hay que seguir afrontando. Claro. Está muy claro que hoy estamos en este tema del impuesto a las ganancias, por ejemplo, donde se cometen aciertos y desaciertos, sin lugar a duda, esto queda claro. Lo importante también, y en esto tenemos que valorar que existe el diálogo, que se recuperaron lo que es el funcionamiento de las cámaras legislativas y en todo nivel, digamos. Y esto es importante porque la discusión hace que se logre los mejores proyectos, claro, y no que sea una imposición como lo hemos vivido durante tantos años, donde se puede decir con seriedad y tranquilidad que fueron escribanías de gobierno, ¿no? O sea, estas cosas son importantes poderlas reconocer y para mí hay algo que es de un enorme valor
y es la esperanza que tiene la gente en que todo esto que hemos vivido durante este año, que ha sido muy duro, muy impactante, inclusive descubrir la enorme cantidad de robos que se produjeron en la Argentina, pero ya de una manera tan sin límites, que hasta en bolsones encontrábamos el dinero de todos los argentinos, que no es dinero solamente, es haberse apropiado de las esperanzas de la gente, haberse apropiado de la educación, de la salud, a donde eso que era de todos nosotros debería haber ido a dar soluciones y a buscar, sin lugar a duda, la excelencia. Yo tengo muchísima esperanza, muchísima confianza. Creo que vamos a salir adelante. Este es un país que empuja, nuestra gente empuja para hacerlo mejor, para aportar lo mejor y a su vez acompañado de que se tomen decisiones que sean las correctas, de que se cuide lo que es del otro. En este caso estoy hablando, ejemplo, la obra pública. Nosotros en Capital vamos a recibir una enorme cantidad de dinero. Sí. Casi el 50% del presupuesto municipal, que lo sancionamos la semana pasada, es recursos nacionales, que como muy bien dice el intendente, son recursos que recibimos, que no nos endeuda al municipio porque es sin devolución, pero tiene dos condiciones que son realmente las más importantes. Y cuando yo escucho detractores, estos detractores que dicen que todavía no llegó a la plata, que no va a llegar, que no... Primero, planificación. Todo el dinero que se destina a la ciudad de Salta, previa planificación y aprobar los proyectos y cómo los mismos se van a ejecutar. Esto llevó un tiempo importante para organizarlo y para ir corrigiendo lo que la Nación no aceptaba de los proyectos que se iban elaborando. Te puedo hacer mención a algo que para mí ha sido muy importante durante todo el año y es la accesibilidad universal, o sea, no se pueden hacer obras que no cumplan con que sea una ciudad amigable para todos los salteños, que hoy no la tenemos, sin duda. Bueno, esto por un lado. Y por el otro lado, que todos los fondos que se van a venir a la ciudad de Salta son fondos con fines específicos, se van a ejecutar a través de una unidad de ejecución y van a tener un exhaustivo control de la Nación de cómo esto se usa. ¿Qué nos da esto? Tranquilidad. Esto nos da algo que hace rato perdimos y es el control. Controlar. O sea, no solamente decir, recibo el dinero y lo destino y después ni me hago cargo de qué es lo que ha sucedido, no. Todo bajo control de tal manera que dejemos de desilusionar también al ciudadano, porque decís, obras que se hicieron mal y con grandes cantidades de dinero que venía, inclusive casos hasta del Banco Mundial. Obras que aparecían en presupuesto y que nunca llegaba el dinero o nunca se ejecutaban. Después nos enteramos de que las mismas, el dinero había llegado, pero las mismas no se habían hecho. Y bueno, este tipo de situaciones son las que nos van a permitir sin duda salir adelante y en esto es lo que yo tengo puesta mi mayor esperanza, ¿no? Volviendo al tema nacional, el gobierno, dentro de los errores que ha cometido, en muchos casos fue por ingenuidad. Digo, el tema de los jueces de la Corte, de las tarifas, que después tuvo que dar marcha atrás, el mismo Marcos Peña, que reconoció que iban aprendiendo sobre la marcha. ¿Le falta un poco de ejercicio en el gobierno al gabinete de Mauricio Macri y al propio presidente? Mira, capaz que eso sería lo que más valoraríamos, ¿no? Porque veníamos de tener gobiernos que siempre estaban reciclándose, donde siempre actuaban los mismos personajes, por ahí no en la primera línea, en la segunda o en la tercera línea, y el hecho de iniciar una gestión con una renovación de dirigencia, de alguna manera provoca esto, que ha sido atemperado, sin duda, con lo que ha sido el reconocimiento de los errores que se pueden haber cometido. Hoy leí un artículo muy interesante donde hacía una comparación de los índices de inflación con los cuales vivió el país en el año 2014, no nos vamos al año 2001, la cantidad de puestos de trabajo que ya se habían perdido a partir de este momento de la Argentina,
la diferencia entre lo que ha sido el contexto internacional que se vivió en estos 12 años del kirchnerismo versus lo que hoy estamos viviendo, muchos factores que iban coincidiendo en los porcentajes, pero con la diferencia, ¿no es cierto?, de que se van solucionando temas estructurales, como ser el pago de la deuda externa para poder volver a insertarnos al mundo, la problemática de la energía, que fue un golpe durísimo para todos los argentinos. Creo que todos sabemos, no hablemos de los valores, hablemos de cómo desperdiciábamos un bien que es tan valorado en cualquier parte del mundo, que es el mal uso de la energía eléctrica, del gas, de los diferentes servicios. Hoy eso se ha bajado enormemente y se ha empezado a impulsar el uso de las energías alternativas. Debe ser el único país del mundo que no aprovecha el sol ni el aire, y quizás somos uno de los reservorios más importantes del mundo en estas dos posibilidades de generación de energía. Entonces estamos cambiando, girando, y estamos buscando soluciones que son estructurales, que sin duda no se llega de un día para el otro, como hoy pretende decir la oposición, esta oposición arribista, esta oposición del reciclaje, te diría, porque la verdad es que cuando uno es serio, tanto en la oposición como en el oficialismo, tenemos que saber pensar que lo que hay que buscar es el bien común, ¿no? Recién termina una reunión entre Massa y Pichetto por el tema ganancias, que ya vamos a adentrarnos un poquito más en esto, pero ya comenzó de alguna forma el Partido Justicialista a agazaparse con vistas a las elecciones del próximo año, a rearmarse, buscar un liderazgo y recuperar espacios de poder. Y sin duda es así. Creo que esto del impuesto a las ganancias deja totalmente al desnudo este lanzamiento, te diría, de una campaña electoral, puesto que si vamos a hablar de responsabilidad en la tarea que nos ha encomendado el ciudadano, no podemos, después de haber aprobado un presupuesto, decir voy a modificar ganancias, porque quien está en la función sabe perfectamente que primero se estudia de dónde van a provenir los recursos, y recién lo volcamos en lo que va a ser la ley más importante del país en este caso, que es la que marca las políticas públicas que vamos a aplicar. ¿Por qué está tan preocupado el gobernador Urtubey? Porque sabe que de la gran cantidad de obras que se van a llevar adelante, se van a ejecutar en Salta con los fondos nacionales, esto corre serio riesgo de no llegar, porque estos recursos son recursos provenientes de los diferentes proveedores, digamos, de dinero, y en este caso impuesto a las ganancias. Yo no estoy de acuerdo que se pague impuesto a las ganancias con el sueldo. Sinceramente creo que es algo que el gobierno debería haber analizado sin duda con profundidad, y haber buscado los consensos para poder modificar, que pague el jubilado, que pague el profesor, que pague el universitario. Esto está mal, pero esto ha sido durante muchos años impuesto por este gobierno kirchnerista, y hoy vemos que quien firma este desastre que nos dejaron en el país, que es el impuesto a las ganancias, el Axel Kicillof, que fue uno de los mentores y de los que protegió y de los que de alguna forma impulsó que durante años se le esté cobrando a quienes nunca... Un sueldo no es ganancia. Claro, por supuesto. Quizás uno de los errores de ingenuidad que cometió el gobierno durante la campaña era prometer la eliminación del impuesto a las ganancias para estos sectores. Hoy ve que no lo puede cumplir porque, ejerciendo la función, se da cuenta obviamente que tiene que sacar de un lado para recomponer del otro, ¿no? Y son cambios, como decías Virginia, estructurales en materia energética, institucional, una serie de cuestiones que llevan su tiempo, que
si vemos resultados, sobre todo dentro de lo que es la economía y la matriz energética, va a llevar años, incluso el tema de la energía eléctrica, probablemente entre 4 y 6, lo reconoció el propio presidente hace pocas horas, pero la gente obviamente con la inflación que todavía hay, que es muy alta en comparación a otros años, en el día a día es un tema que le preocupa, evidentemente. Sin duda, ¿no? Y no solo le preocupa a la gente, le preocupa a quienes gobiernan el país, porque estamos gobernando el país por el bienestar general, no para el bienestar personal, que es lo que hemos vivido hasta hace un año. O sea, vemos también el accionar de la justicia, donde inclusive acaba de salir la noticia de que se va a trabar, no sé específicamente cómo se llama en los términos legales, pero las empresas de Cristina Kirchner, inclusive el juicio sucesorio, porque pasó todos sus bienes, digamos, a sus hijos, con este afán de querer de alguna manera esconder la enorme cantidad de anormalidades que hay en lo que son las manifestaciones de los bienes y demás de quienes nos han estado gobernando. Y la verdad que uno que ya quisiera, cuando ve esto, uno dice, ya quisiéramos no estar hablando más de estos temas. Creo que estamos todos cansados, pero también muchos quieren que las cosas se aclaren y que no vuelvan a suceder más. Pero esta situación de alguna manera nos muestra que empezó a funcionar la justicia, empezó a funcionar el Poder Ejecutivo, empezaron a funcionar las instituciones de este país. Al principio decíamos que hoy vemos de alguna manera con esperanza que las cámaras de diputados como de senadores de la Nación y bueno, de diferentes provincias, en mi caso particular puedo hablar también del Consejo Deliberante, se delibera, se buscan los consensos y se busca el mejor proyecto para los ciudadanos. Y hoy estamos trabajando en eso también con lo que es el impuesto a las ganancias. ¿Le faltaría hacer un gesto a Macri hacia la población en general sobre pedirle esfuerzo a sectores hasta los que ahora ha venido beneficiando, como el caso, por ejemplo, de las propias empresas generadoras o proveedoras de energía en Buenos Aires, con la condonación de algunas deudas, en donde bueno, la gente ve que hace su esfuerzo a través del aumento tarifario, de los impuestos en general, tenemos una presión tributaria muy alta sobre el ciudadano común y otros reservorios, aquellos que son más económicamente pudientes, no se esfuerzan a la par, sino que se benefician, bancos también. Bueno, primero hay algo que me faltó decir cuando estábamos hablando del impuesto a las ganancias. Realmente es un impuesto distorsivo, sí. Que algo se hizo al comienzo al comienzo de la gestión de Mauricio Macri, pero la presión más importante para no modificar más en profundidad este tema está dado por los mismos gobiernos provinciales. O sea, muchas veces uno dice, ay, no, solamente el presidente. No, la presión es enorme, los gobernadores las provincias están deficitarias, muchas de ellas. Nosotros acabamos de tomar un empréstito por 350 millones de dólares, hay que imaginarse lo que es enorme cantidad de dinero. O sea que no es que no quiso el presidente ni el gabinete, sino que tiene que tener tiradas las líneas para mantener la paz social y la paz entre las diferentes provincias. Con respecto a esto que me preguntaba recién, sin duda que debería ser de esa forma. Se habló mucho, por ejemplo, del tema de la minería. Yo siempre he dicho, para hablar de la minería tengo que ponerme a estudiar en profundidad y saber de qué estoy hablando, porque no es cuestión de hablar libremente. Y hoy salen los mismos gobernadores de las provincias mineras a explicar por qué se sacó las retenciones al mineral. Pero todos nos enojamos, dijimos, ¿cómo le van a sacar las retenciones a los minerales? Pero nadie sabía qué era lo que realmente estaba pasando, con la posibilidad de perder cientos de puestos de trabajo porque las empresas mineras iban a cerrar. Estas son las cosas que tenemos que ir poniendo en la mesa, no hablar libremente. Este proyecto tramposo de ganancias, tramposo por el oportunismo, tramposo porque se hace después de haber aprobado el presupuesto nacional
Y tramposo porque, por ejemplo, dice, voy a cobrar impuestos sobre el juego. Oh, sorpresa, no es sobre el juego, no es sobre la renta del juego, es sobre el uso de la máquina. Entonces, la verdad que cuando tengamos un país sincero, cuando todos nos comprometamos con los diferentes temas y tratemos realmente de informarnos correctamente, sin duda vamos a empezar a valorizar más mucho de las acciones que se van tomando y que de alguna forma, por una información muchas veces malintencionada, terminamos sin conocer la verdad, ¿no? La última, Virginia, ¿cómo va a ir el PPS el año que viene? ¿Ya lo han discutido? ¿Van a ir con frente, con candidatos propios a nivel municipal y provincial? ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que estamos dentro de este Frente Cambiemos y vamos a seguir estando dentro de este frente. Estos son decisiones que se toman dentro de los distintos organismos partidarios. En mi caso, soy miembro de la comisión, de lo que es la convención partidaria. Haremos nuestra reunión y no tengo la más mínima duda que vamos a estar dentro de este frente de la misma manera en que ya lo ha decidido la convención del Partido Radical la semana pasada, afirmando que esto es lo que debemos conservar, impulsar, cuidar y proteger como una salida del país, porque es lo que estamos buscando. O sea, no es beneficios partidarios ni beneficios personales, es decir, realmente hace falta cambiar en la Argentina, pero cuando hablamos de cambiar y de estar dentro de este espacio Cambiemos, es cambiar de mentalidad, cambiar de actitudes, cambiar inclusive esto que le llamamos la grieta, es cambiar para bien, dejar de pelearnos entre los argentinos y tirar entre todos la misma piola, ¿no? Así que yo creo que sí. Van a ir como frente entonces. Sí. Gracias, Virginia, y feliz año. Y muchas gracias a vos también, Agustín, y para quienes sin duda están siguiendo tu programa, aprovechemos para desearles una excelente Navidad y un excelente comienzo de año y que realmente empecemos a andar mejor. Ojalá que así sea. Gracias. No, gracias, Agustín. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. De la seguridad y tranquilidad para su empresa, nos encargamos nosotros. CTC Seguridad, custodias móviles, seguridad física y privada, sistema de seguridad electrónicos. CTC Seguridad, www.ctcseguridad.com.ar, teléfono 421-6060. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. Un magazine para divertirte e informarte. Picasso Magazine, con las últimas tendencias en decoración, construcción, cocina, cuidado de mascotas, deportes y mucho más. Con la conducción de Laura Radreza. Picasso Magazine, los sábados a las 9 por Canal 4. Continuamos en Según el Cristal y recibimos la visita de la ex senadora nacional, la doctora Sonia Escudero, quien está allá en nuestros estudios. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Qué gusto gracias. tenerla por el programa y hace tiempo que
Bueno, queríamos su presencia aquí para poder charlar, ¿no?, de distintos temas, fundamentalmente también, como lo hicimos en el bloque anterior, de la cuestión nacional y provincial, desde una mirada, como comentábamos fuera de aire recién, un poco más distante, si se quiere, no en medio de la pelea que estamos viendo ahora en el Senado, por ejemplo, con el tema ganancias. Pero bueno, ¿cuál es la evaluación que puede hacer usted de la política actual argentina, de este nuevo gobierno que cumplió un año de gestión y un poco a los tumbos también, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Y sí, por supuesto, estamos viviendo un tiempo muy interesante a nivel nacional con el cambio, ¿no? O sea, creo que el país desde un punto de vista está mejor en cuanto a que el enfrentamiento ese duro de todos los días, ¿no? Esta cuestión de la cadena nacional con agresiones, se fue, o sea, el país está más tranquilo desde ese punto de vista, el país recuperó esperanza, pero bueno, con problemas de que la economía se frenó, ¿no? La inflación no se paró, o sea, ahora aparecen signos de que estaría frenada, o sea, y un gobierno nacional que tuvo aciertos y errores, ¿no? ¿Cuáles marcaría usted como aciertos dignos de nombrar y los errores más inocentes que pueda haber Yo creo que, digamos, como aciertos es la preocupación de generar cambios institucionales en la lucha contra la corrupción. Eso me parece muy importante, porque el gran déficit del kirchnerismo fue la corrupción, ¿no? Eso fue, y no es algo que se descubrió recién ahora, eso se sabía y no se hizo nunca. Entonces, un logro fue que la Argentina tenga una ley de acceso a la información pública, y eso ustedes los periodistas lo entienden muy bien, ¿no es cierto?, para poder informar a la población y para que la población saque sus conclusiones y emita un voto informado, necesita contar con información de cómo va la cosa pública, ¿no es cierto?, cómo se están gastando los recursos del Estado. Para eso la ley de acceso a la información pública es muy importante, que el Estado se vea obligado a dar información, no importa quién la pida y sin preguntar para qué la pida. Eso es muy importante. El otro punto importante es una sanción que dio ya diputados y que hoy los senadores nacionales la están pisando, que es la ley de extinción del dominio, ¿no? Entonces, si queremos de verdad luchar contra la corrupción, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, bueno, cuando aparecen bienes cuyo origen lícito no puede ser demostrado, esos bienes van al Estado, se venden y ese dinero pasa a las arcas del Estado y los recuperamos para hacer todas esas obras, ¿no es cierto?, de infraestructura, para mejorar la educación, para mejorar la salud. Ese es otro tema importante, pero no veo que haya un acelerador de tratar de que salga, ¿no? No a muchos les conviene. Los senadores lo están parando. Y el tercero es un proyecto que recién envió el gobierno, que tiene que ver con la otra pata de la corrupción, que es la parte privada. Entonces es la sanción a las personas jurídicas cuando sobornan al funcionario público para conseguir los contratos. O sea, hoy en nuestro Código Penal la sanción es solamente a la persona física. Entonces, cuando se descubre un hecho de corrupción, bueno, no es la empresa la que se sanciona, sino esa persona individualmente. Con este proyecto, si se aprueba, no solamente va a haber la sanción individual a la persona que cometió el delito, sino también a la empresa que se ha beneficiado con la comisión de ese delito, con multas muy importantes y hasta con la cancelación de la personería jurídica. Como hubiera sido en el caso Skanska, IBM y tantos otros icónicos. Exactamente. ¿No? Eso, digamos, como cuestiones positivas del gobierno, yo las veo muy importantes, y además, digamos, de haber resuelto cosas económicas complejas, como era la salida del cepo, por ejemplo, ¿no? La unificación cambiaria, o sea, todo eso me parece que lo hizo bien. Ahora, déficit, por supuesto, los vemos, ¿no? Vimos un gran déficit en esta cuestión del aumento tarifario, ¿no?, que fue hecho, no sé, tal vez sea por haber puesto CEOs de empresas, ¿no?, al frente de sectores sensibles, y esta cuestión la tiene que manejar la política. Usted no puede cometer la torpeza de establecer un aumento del 1000% sin fijarse si el contribuyente tiene capacidad de pago. Exacto. O
sea, eso fue un error muy grande. Bueno, por suerte elemental, ¿no? el gobierno corrigió, pero elemental. O sea, antes de tomar una medida así tengo que analizar cuál es el impacto que va a tener. Y si el impacto es negativo, bueno, veo cómo morigerarlo. Otro de los errores, digamos, que yo veo es este último decreto de Macri ampliando el blanqueo para los parientes de los funcionarios. Sí. ¿no? La gente lo ve muy mal. No, eso es pésimo, pésimo. Y me parece que esas malas medidas son las que han generado que se ponga en el tapete la cuestión de ganancias, ¿no? Del impuesto a las ganancias. La discusión del impuesto a las ganancias no es nueva. Yo tenía un proyecto presentado en el 2012. O sea, esto hay que corregir. O sea, dos cosas hay que corregir. Primero, ¿quiénes deben pagar? ¿A partir de qué cifra se tiene que pagar? Porque con la alta inflación, o sea, cada vez más gente empieza a pagar. Claro. Y no es que tengan grandes salarios, cada vez más gente empieza a pagar. Y la otra cuestión es las escalas, es decir, ¿cuánto tiene que pagar? Esas escalas no se modifican desde 1999. Claro. Fíjese si no hay una emergencia en tratar este tema. Eso quiere decir que enseguida el trabajador le aumentan el sueldo, entra a pagar impuestos a las ganancias y entra a pagar el 35% de entrada. Entonces, eso es lo que está pasando. Y eso es lo que están pidiendo la CGT, lo que venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, y Kicillof se negaba, obviamente, pero no es que no sea un reclamo justo y no es que no sea un reclamo urgente. Es un reclamo urgente. A mí me llama la atención, ¿no? Cuando el gobierno dice, pero apenas es un porcentaje muy chico de trabajadores de los que estamos hablando, y después nos dicen es una cifra impresionante la que se deja de percibir. Eso nos da la pauta de que aquí hay una presión impositiva muy alta sobre la clase media. O sea, que antes eran 500.000 trabajadores los que pagaban, ahora el año que viene, si esto no se modifica este año, entran 500.000 trabajadores más del 1,5 millones que ya están. O sea, alguien que hoy tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos, de bolsillo está cobrando 11.000 o 12.000. Digamos, por el impacto del impuesto a la ganancia. Y si la línea de pobreza está en los 13.000 pesos, bueno, el Estado con este impuesto los está mandando a la pobreza, en vez de ayudarlos a pasar a la clase media. Y entonces eso yo lo veo un error. Y me parece que no es solo esta cuestión de que, bueno, Massa, que quiso, ¿no? Pasar al estrellato. No, o sea, este es un tema del Congreso desde hace mucho tiempo. Es una gran asignatura pendiente. Y esto genera más inflación también si no lo resolvemos, porque en la discusión paritaria, cuando los sindicatos empiezan a pedir el aumento, empiezan a ver, bueno, me va a comer ganancias, tengo que pedir una cifra mucho más alta, porque parte va a ir al Estado nuevamente. Entonces seguimos con esta guerra, ¿no es cierto? Y esta carrera, un círculo vicioso. Y eso me parece que lamentablemente el gobierno no lo ha visto y espero que ahora en el ámbito del Senado se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, ¿se puede cumplir este proyecto de la oposición y el gobierno echar mano a otros recursos, a otros sectores, pero que no quiere tocar por intereses? Claro. O sea, aquí hay que ver el contexto, ¿no es cierto?, en el que se discutió esto. Un contexto donde el gobierno nacional, a pesar de haber recibido una herencia de alto gasto y poco recurso, o sea, empezó bajando impuestos a los sectores concentrados, digamos. La baja de retenciones a las mineras, la baja de las retenciones al campo, no fue al campo en general, fue a los grandes exportadores, ¿no es cierto? Eso no se hizo con gradualidad. O sea, ¿por qué no se esperó tener el panorama completo para ver dónde puedo empezar a limitar? Después vino el blanqueo, ¿no es cierto? Yo jamás apoyé un blanqueo porque a mí me parece que es muy injusto. Es como premiar al evasor y premiar al corrupto. Bueno, aquí apareció como la zanahoria del blanqueo. Bueno, todo esto va a ir a la reparación a los jubilados, lo cual, bueno, es loable. Pero este último decreto de abrir a los parientes de los funcionarios ya le quita un poco de autoridad moral al gobierno. Entonces después viene todo este otro compromiso muy grande de la ley de emergencia social, que a mí me parece muy bien, pero bueno, es un compromiso también muy grande. Entonces, ¿qué dice la clase media? Todo esto lo estoy soportando yo.
Entonces, cuando yo pido que se resuelva este problema, que es de una gran injusticia, me dicen que soy irresponsable, que vamos a dejar desfinanciado el Estado. Eso es lo que hay que analizar y por eso a mí me parece interesante lo que hizo Diputados. No, este es un tema importante, hay que resolverlo. Y la otra cosa que hizo Diputados con su sanción, que será improlija desde el punto de vista técnico, con la creación de nuevos impuestos, pero fue realmente denunciar la injusticia de que hay sectores importantes de la economía que tienen grandes ganancias y que no están contribuyendo. Ahora, ¿cree usted que lo hicieron por el bien común? Porque la crítica es, están viendo más bien el interés personal o partidario con vistas a las elecciones del año que viene. No, este es un tema tan viejo en el Congreso, que no es un tema de interés personal. No hay mezquindades. No, yo entiendo que no. Y bueno, y los proyectos cuando salen, es el proyecto posible, no es el proyecto más perfecto, porque usted para conseguir el número tiene que aceptar este bloque pide este cambio, este bloque pide este otro cambio. Creo que ahí el error del gobierno nacional fue no seguir negociando para que saliera un buen proyecto en diputados. Y ahora aparentemente sí lo están haciendo en el Senado. ¿Cómo cree usted que se perfile el año que viene? Va a ser complicado desde lo político, ¿no? En donde comienzan a jugar ya también otros intereses en busca de espacios de poder, obviamente. A mí me parece que es muy interesante que la discusión política se dé en el ámbito del Congreso, ¿no? Y esa discusión política en el Congreso tiene que abrirse a la participación ciudadana. No hay que tenerle temor a las discusiones en el ámbito del Congreso. Son buenas, es muy saludable, porque entonces además eso se hace con transparencia y de cara a la sociedad, que la sociedad vea cuáles son los valores que están por debajo, ¿no?, de cada una de las sanciones. A mí me parece que va a ser un año interesante y el macrismo, hay que reconocerle, ha tenido hasta ahora la habilidad de negociar y de sacar leyes importantes. Entonces, aquí me parece que hay un poco de capricho, porque es Massa, ¿no? No se lo vamos a dar, pero en realidad hay un reclamo social. Sí, la misma diputada que estaba, la concejal, ¿no?, Cornejo, decía: yo no estoy de acuerdo con que los trabajadores paguen ganancias. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con que paguen ganancias los salarios altos, los verdaderamente altos sí tienen que pagar ganancias. Los jueces sí tienen que pagar impuesto a las ganancias. Se había planteado que nuevos jueces paguen impuestos a las ganancias, pero tienen que ser todos. Tienen que ser todos. Estamos en la misma, ¿no? Exactamente. Pero no empecemos de un día para el otro a quitarles el 35%. Habrá que hacer, ¿no es cierto?, un horizonte gradual, pero que ya todos empiecen a contribuir. ¿Te hubiera gustado ser senadora en este momento y no en el anterior, cuando le tocó representar a la provincia? No, a mí, yo disfruté, la verdad, cada día, ¿no? Cada día representando a la provincia en el Senado. Creo que ha sido también una época muy interesante. Entramos a la institución más desprestigiada de la política argentina y la dejamos, ¿no?, completamente transparente, con mucho más prestigio, abierta a la sociedad, ¿no?, abierta al debate público, con transparencia. A mí me parece que fue una época muy interesante y esta es otra época también que me parece también muy interesante. Y me parece, bueno, que estamos debatiendo aquí el futuro del país. Y por eso a mí me parece que lo que hay que evitar a toda costa es que se repita lo del kirchnerismo, que todos aplauden, no importa nada, porque si uno no aplaude es un traidor o es un golpista, no. Aquí hay que cuestionar y criticar lo que está mal para ayudar a que el gobierno corrija, y así nos va a ir bien a todos. Escuché declaraciones suyas, o por lo menos que se le habían atribuido a usted, de que tenía ganas de volver a la política, ya por un cargo electivo para el año que viene. ¿Esto es cierto? ¿Lo tiene definido, charlado? No lo tengo definido, pero obviamente sí tengo vocación de seguir contribuyendo, ¿no?, con la provincia y con el país en esta etapa, en lo que pueda servir la experiencia, ¿no?, que tengo acumulada. ¿Dónde lo haría? ¿En qué ámbito dentro de lo que es el romerismo? Algunos decían también que se había ido herida después de las últimas elecciones. ¿No definido tampoco? No, yo no me fui, digamos, me fueron. En primer lugar fue el pueblo de Salta, porque los votos no alcanzaron para que yo llegara al Senado. Pero muchos lo lamentaron. Bueno, pero faltaron muchos votos. Y después, bueno, en el espacio del romerismo no había nada para mí, digamos, porque el romero ya estaba trabajando para su hija. Bueno, entonces todavía no lo tiene definido. No hay nada definido, tengo gran vocación, estoy muy alerta a todo lo que está pasando. ¿Diputada provincial, escuché, puede ser? No. ¿Que le interesa? No, yo creo que
por la experiencia acumulada, donde mejor podría yo contribuir es sin duda en el Congreso. Una última pregunta, doctora, antes de despedirle y agradecerle la gentileza de esta charla. ¿Cómo ve la lucha contra el narcotráfico que está llevando el Gobierno Nacional, en primer lugar? Y en segundo lugar, algo que me parece muy interesante, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en donde ha atacado no solamente a los narcotraficantes, sino también a la infección que había dentro de las fuerzas de seguridad, principalmente, con mucha valentía. Ese es un trabajo que hay que hacer permanentemente, porque el narcotráfico se cuela en todos los sectores, ¿no? Sí. Se cuela en las fuerzas de seguridad sin duda, pero también se cuela en la política e invierte en política financiando campañas. Entonces es una lucha permanente. Aparentemente el Gobierno Nacional tiene, ¿no?, un compromiso importante en este sentido, cosa que no tenía el gobierno anterior. Me parece que el avance con la legislación para penalizar los precursores químicos, por lo que yo trabajé tanto, sí, es ley hoy, o sea, eso es un paso importante que se logró. Lo que se está pensando en la frontera, con la compra de equipamiento, también es muy importante, y tiene que haber una articulación con las fuerzas provinciales, ¿no?, y con los gobiernos de las provincias. Y después, la otra pata, bueno, tenemos que ver cómo luchamos contra las adicciones, ¿no? Y esa es una gran asignatura pendiente que tenemos, y la provincia especialmente me tiene que poner más recursos, muchos más recursos, porque estamos geográficamente, claro, al lado de la producción, ¿no? Claro. Entonces, droga pasa, droga queda. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. Que tenga un buen año. Gracias. Gracias. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos. CTC Seguridad, una empresa argentina dedicada a la seguridad. Sistemas de seguridad electrónicos. CTC Seguridad. Solicitar presupuesto al email info@ctcseguridad.com.ar. Conectá y ahorrá con el Triple Play de Express. Promo TATETI. Televisión HD, más Internet 3 megas, más telefonía fija digital a solo 583 pesos mensuales. Llama ahora al 0810-555-3977 o visitanos en www.express.com.ar. Express, parte de tu vida. Un nuevo día para disfrutar y compartir. ¡Viva la mañana! Cecilia Batista, Francisco Sagristá y Valeria Salín te informan, entretienen y actualizan. Deportes, móviles en vivo, reportajes y la buena onda de siempre. ¡Viva la mañana! De lunes a viernes, de 8 a 10 por Canal 4. Todo lo que pasa en el deporte salteño se comenta desde el vestuario. Sebastián Suárez, Valeria Salín y Guillermo Toconás te cuentan toda la actividad deportiva, de lunes a viernes, de 14 a 16, desde el vestuario, por Canal 4. Para finalizar el día, lo mejor es estar informado con el resumen de las noticias de la jornada. C4 Noticias a la medianoche. 30 minutos con un completo panorama político, económico, deportivo y social. C4 Noticias, medianoche, con la conducción de Jorge Aguilar. De lunes a viernes a las 0 por Canal 4. Vamos a dejar la política estrictamente hablando y vamos a hablar de lo social. A continuación está con nosotros Lucía Doljanín, quien pertenece a la Fundación Manos y trabajan principalmente en la zona sudeste de nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de charlar en otro programa y nos contabas la experiencia que hace años viene llevando adelante la Fundación en una zona muy complicada de la ciudad, en donde no solamente tiene una gran cantidad de población, sino muchas problemáticas sociales y fundamentalmente en el lugar donde ocupan ustedes su tiempo, su esfuerzo, que es en la niñez principalmente, ¿no? Contanos un poco qué están haciendo en la zona sureste. Mira, primero para aclarar un poco, nosotros no es fundación, ¿no? Es asociación. La asociación. Que bien. Son dos figuras diferentes, Bueno. digamos. Nosotros es asociación sin fines de lucro, ¿no? Que ya la caracteriza de una manera distinta, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos con la infancia, pero como yo te comentaba en el programa pasado, trabajamos con la infancia en un contexto en el que nos vemos obligados a trabajar, ¿no? Con una infancia que está bastante desamparada en función de la falta de políticas de cuidado y de equidad de género, que también era lo que conversábamos la vez pasada en el programa, ¿no? Sí. Esto de hogares monoparentales, ¿no? Comandados por una mujer. Y que tiene esta disyuntiva, ¿no? De no tener con quién dejar los pequeños para poder desempeñarse en el ámbito tanto de la formación, ¿no? Que es tan importante para el ámbito laboral, como después en el ámbito laboral en sí, ¿no? Entonces, esto obliga a un contexto en el que la niñez se encuentra en esta especie de desamparo. Nosotros específicamente laboramos con el sector de los jóvenes, ¿sí? Pero en este contexto nos vemos obligados a responder a una problemática al respecto de la infancia, que es esta especie de desamparo. En este sentido, nosotros hemos trabajado con centros de desarrollo infantil y tenemos espacios para la infancia multidimensionales, es decir, trabajamos con la creación artística, pero también trabajamos en la contención, en la construcción de valores colectivos entre pares con los niños y con los niños que ya no son tan niños, que se encargan de sus hermanitos más pequeños. Hemos también trabajado en función de poder brindar lo básico, que es una merienda, que es también a veces poder armar entre nosotros una especie de actividad colectiva, porque algunos también, ¿no? Tienen necesidades básicas como la vestimenta, el abrigo, necesidades descubiertas. Entonces, como comentábamos en el programa anterior, es como todo un trabajo colectivo que se va adaptando, ¿no? A esas necesidades del contexto y a esa cotidianidad que a veces es más relajada y a veces es como, ¿no? Más complicada, más difícil, ¿no? Y esto también hace que trabajemos con la problemática de las mamás, de algunos papás, ¿no? Pero vos hablabas fundamentalmente de hogares monoparentales en donde la mamá es la figura, la jefa de hogar, la que tiene que llevar adelante la crianza de sus hijos y la economía de la casa. Por lo general, ¿dónde está el padre? ¿Es un padre que se va, que los abandona, que está preso, que tiene problemas en las adicciones, que ha formado otra familia? ¿Qué es lo que más se ve en estos casos? Bueno, vos lo has graficado bien, digamos. Tenemos una problemática muy seria al respecto de las adicciones y tenemos en realidad de fondo una problemática vinculada al mercado de trabajo, ¿no? A la inclusión social, porque es un problema estructural que viene de la infancia, la misma infancia esta que hablamos, ¿no? Desamparada, es la que después va a dar lugar a adultos que no están incluidos en el mercado laboral formal ni en el educativo, que repiten, que dejan la escuela. Entonces, no hay una sincronía, y esto es un problema estructural, entre un sistema educativo, ¿sí? Realmente de acceso universal, ¿sí? Y de calidad, que venga emparentado con la necesidad de un mercado laboral que después tome esa mano formada. Claro. Entonces, al estar quebrada esta sinergia entre este ámbito educativo y este mercado laboral, tenemos un desfasaje que termina dando lugar al desempleo, y el desempleo genera otras problemáticas. Claro, la adicción, la delincuencia. Porque el trabajo dignifica y no hay posibilidad de autonomía del sujeto si no hablamos de dignidad. Claro. Y el trabajo es un valor central, es un eje estructural de la inclusión social y de la productividad social en nuestras sociedades. Entonces, la falta de trabajo va originando otras problemáticas que se expresan en la infancia y en la adolescencia, sobre todo con la falta de un espacio educativo que contenga, que esté adaptado a las necesidades del sector, a las necesidades del mercado laboral, porque muchos chicos no van a la escuela porque no ven en la escuela una posibilidad de futuro, un horizonte, y así en la secundaria, y así en las carreras. Entonces,
es toda una cadena que es necesario revisar de manera estructural y que da lugar a que estos papás sean, como decís, papás que tienen problemáticas de adicción, que se vinculan después prontamente con la violencia, con la delincuencia, con el sistema penitenciario, un sistema penitenciario que tampoco recupera, digamos, claro, ¿no? Entonces, es toda una cadena que tiene que ver con situaciones estructurales que hay que empezar a trabajar desde la infancia, pero que también hay que poder atender después en los diferentes momentos de la vida, digamos, ¿no? Dentro de lo que es esta problemática de las familias monoparentales, ¿qué porcentaje, te lo pregunto, seguramente no lo tenés en mente o no han hecho un estudio a fondo, pero se notan muchos casos de mamás que han tenido sus hijos por falta de educación sexual, que han sido madres a muy temprana edad y luego, bueno, por falta de información también han vuelto a quedar embarazadas y la familia se le hizo más numerosa? Se da mucho de esto también, pese a que hay recursos, ¿no?, en los hospitales, en los centros de salud para poder llevar una familia planificada, pero bueno, por falta de información, por desconocimiento, por abusos quizás también en muchos casos, terminan embarazadas y a cargo de los hijos. Mira, nosotros no tenemos estudios hechos metodológica y científicamente, claro, pero tenemos muchísimos años de trabajo y claro, muchos de nosotros, de nuestro equipo técnico, trabaja además en el ámbito de la salud pública hace mucho tiempo. Hoy justamente hablaba con algunas compañeras de este tema y hablábamos que cuando hablamos de educación sexual es importante que sepamos que no se trata solamente de una cuestión de información y recursos, sino de cómo trabajo esa información y cómo trabajo... ¿Cómo llega? En definitiva, una cuestión comunicativa. Llega, ¿no? Claro. Porque hay muchísimos mitos que hay que trabajar y uno lo ve sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que nosotros trabajamos mucho con los jóvenes. Hay un mito muy difundido, para darte un ejemplo, y hoy lo comentábamos con las compañeras, de que una mujer no puede embarazarse si es su primera vez, por ejemplo. Entonces, información hay, el tema es cómo circula y qué fuentes son fuentes legítimas para los jóvenes, claro, ¿no? Porque me lo dijo un amigo y entonces es una fuente legítima, ¿no?, de conocimiento. Entonces, es qué información llega, cómo llega y sobre todo, qué nos pasa en la relación con ese otro, ¿no? ¿Por qué no podemos instalar el uso de métodos anticonceptivos como algo fundamental en la relación con respecto al cuidado del otro y de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, no es solo este método anticonceptivo, lo podés usar de esta manera, sino instalar los métodos de uso de anticonceptivos como algo que tiene que ver con la relación con el otro, con claro, el cuidado del otro, de mi propio cuerpo, ¿no? Y una conciencia al respecto de qué significa un embarazo, ¿sí? Claro. ¿Qué significa tener un hijo, digamos? Todas estas cuestiones, porque también muchas veces el embarazo viene a jugar un rol dentro de jóvenes que no tienen un horizonte como proyecto de vida, ¿no? Entonces, como no puedo estudiar, no me puedo recibir, el quedarme embarazada es la posibilidad de pasar a la adultez, es la posibilidad de tener una familia, es la posibilidad de un proyecto de vida, ¿no? Entonces, hay que trabajar la información desde otro lugar, ¿no? Y desde cierto punto es cierto entonces que por ahí hay mujeres jóvenes que buscan quedar embarazadas para poder tener el sustento del Estado a través de las asignaciones universales por hijo. No es el sustento del Estado. Digo mito porque se ha hablado mucho de este tema y ustedes que están en el terreno, ¿quién mejor para Mira, de ninguna manera yo no lo he visto nunca en todos los años en los que trabajo. Nadie que una mujer de ningún sector claro, se embarace para recibir lo que recibe, además, porque que es muy poco, claro. Consensuemos que la asignación universal por hijo es un derecho de los niños al cual el Estado se debe, está obligado, que es el derecho a la educación y a la salud, y ha funcionado de una manera excepcional. Yo he atendido muchísimos casos de mamás que no terminan de completar el certificado y la asignación se cae. O sea, el niño tiene que ir al centro de salud y tiene que ir a la escuela. Los índices de repitencia han bajado de una manera increíble con la asignación universal y nosotros hemos logrado tener un acceso a la salud de niños enorme en comparación a otras épocas, justamente porque se tienen que controlar. Claro. Y la entrada al sistema, la permanencia en el sistema educativo y la entrada al sistema de salud a nosotros nos permite hacer un seguimiento de un montón de factores sociales que tienen que ver con esa familia. Entonces, la asignación universal por hijo es una política que
es casi incuestionable en ese sentido. Y ninguna mujer, la verdad, yo no lo he visto, ni lo he vivido, de ninguna manera se queda embarazada y está pensando en la asignación universal. Es más, yo trabajo con las jovencitas el tema del derecho a la asignación universal, que es el derecho al niño a estudiar y mínimo de educarse en una base, digamos. Claro. Yo lo trabajo, te digo, esa Claro, concientización de hacer el trámite, es un derecho que tiene tu niño. Por ahí O sea, ni saben, desconocen de este derecho. Totalmente. O sea, el tema, cuando yo digo que ocupa un lugar de horizonte, es subjetivamente, ¿no? Como no veo otro horizonte, para mí no es posible estudiar y que ese estudio me dé un lugar social, un trabajo social, ¿no? Claro. Como ese O panorama buscan está cerrado. compensar carencias, a lo mejor. Mi familia se disolvió, voy a formar la mía y a tratar de fortalecerla. ¿no? Exactamente. O voy a ser mamá, entonces ser madre es la posibilidad de incluirme socialmente en el mundo de los adultos, Claro. ¿me entendés? En el reconocimiento social, es la posibilidad de salir de mi casa, porque en mi casa hay un montón de problemas desde que soy pequeña, ¿no? Y no hay una evaluación plenamente consciente de cuáles son las circunstancias, cuáles son... Es una posibilidad, un proyecto a futuro, que después no termina siendo tal, ¿no? Después termina como de nuevo siendo este círculo vicioso, ¿no? de necesidades y de derechos que no son saldados por un Estado que está ausente, ¿no? O por una sociedad que reproduce un sistema de exclusión. ¿Notaron en los últimos meses el incremento de chicos en comedores infantiles y en este tipo de lugares en donde se les brinda alimentación fundamentalmente como consecuencia, ¿no? de la situación económica en la que vivimos? Mira, ayer hablábamos también justamente con las chicas que tienen, digamos, comedores. Hablábamos justamente y yo les preguntaba qué había pasado con este tema, cómo estábamos con el tema de los comedores, y ellas me decían que ellas pasaron de tener el año pasado, a mitad de año, de 120 chicos que comían y después la vianda la buscaban unos 80, a más o menos el doble. El doble. El doble, en las dos situaciones. Y nosotros lo vemos, como nosotros no tenemos comedores específicamente, nosotros lo vemos más, digamos, en la cantidad de chicos que está en situación de deambular por la calle, ¿no? Entonces, ahí sí lo vemos, y lo vemos en que antes por ahí nosotros armábamos los talleres, los espacios estos multidimensionales, lo que te hablaba, y no estaba la demanda de la merienda. Hoy los chicos demandan, ¿no? La merienda, piden quedarse más, piden que pueda haber un té, que pueda haber una tortilla, que pueda haber algo para comer, digamos. Entonces, en este sentido, sí estamos viendo esta carencia, y después también lo estamos viendo en política pública. Nosotros teníamos un arsenal de política pública, sobre todo el tercer sector tenía un arsenal al cual podía acceder, digamos, para gestionar necesidades en el territorio, y hoy hay como una especie de stand-by, ¿no? en todas esas gestiones, digamos, que se han revisado, pero que significa que hay un corte, hay un quiebre que ha dejado como al tercer sector, ¿no? Sin poder dar respuesta a las necesidades territoriales en las que sí ya teníamos como la posibilidad de generar respuestas. Nos quedan 20 segundos de programa y los vamos a aprovechar para saber cómo contactarse con la asociación. Bueno, está el mail, asociacionmanos@gmail.com. ¿A través de Facebook? A través de Facebook, en nuestro Facebook, y el teléfono 422-5223, por cualquier duda o cualquier que nos quieran contactar. Ustedes están por ahora en la zona sudeste de la ciudad, centrando Estamos en zona sus esfuerzos sudeste, allí. tenemos ahí el centro sociocultural, pero trabajamos en todos los ámbitos y trabajamos en otros barrios de la capital, pero trabajamos ya en una especie de articulación por demanda, digamos, de proyectos o de capacitación o alguna articulación que tengamos en particular, digamos. Bueno, muchas gracias por haber venido. A vos muchísimas por el gracias. trabajo que llevan adelante por nuestros chicos y nuestros jóvenes en momentos que tanta falta hace. Muchísimas gracias y buen fin de año. Igual para vos y para todos los televidentes de Según el Cristal. Muchas gracias. A vos. Bueno, nos estamos despidiendo. Agradecemos a ustedes su participación y presencia en el programa. Vamos a volver la semana que viene con el último programa del ciclo. Llevamos ya 14 años cumplidos ininterrumpidamente con este programa, así que esperamos volver también pronto. Por ahora nos despedimos hasta la semana que viene, que vamos a venir seguramente con un programa especial de lo que ha sido el año en Según el Cristal. Muchas gracias.